Mi nombre es Enrique. La noche de Halloween en Guadalajara siempre tuvo un aire especial para mí, pero aquel año parecía distinto. Caminábamos por calles iluminadas con calabazas y luces parpadeantes. Los niños corrían de un lado a otro con disfraces improvisados, y el aroma de dulces recién horneados se mezclaba con el humo de los puestos de comida callejera. Yo, junto a Alessandra, Maurice, Fabián y Joyce, nos dirigíamos al antiguo cine que prometía una maratón de clásicos de terror. La fachada Art Deco estaba gastada por el tiempo, y los letreros de neón parpadeaban como si intentaran recordar días mejores. Al entrar, el aire denso y caliente nos recibió. El olor a palomitas viejas y cortinas pesadas llenaba el lugar. Las butacas de madera crujían bajo los pies de quienes buscaban sus lugares, y un silencio expectante envolvía a los asistentes. Mientras caminábamos hacia nuestros asientos, no podía evitar fijarme en los detalles. Los carteles amarillentos de películas antiguas, las lámparas bajas que proyectaban sombras sobre las paredes y el tenue reflejo de las luces en el techo ornamentado. Todo parecía normal, cotidiano, pero había algo en el ambiente que me mantenía alerta, un cosquilleo de anticipación que no lograba identificar. Al iniciar la primera película, la sensación de familiaridad pronto se tornó inquietante. Las escenas, que deberían resultarme conocidas, presentaban detalles extraños, un personaje adicional que no recordaba, un fondo distinto, objetos que cambiaban de lugar entre tomas. Intenté convencerme de que era una edición especial para Halloween, algo que el cine tal vez había preparado, pero un pequeño escalofrío me recorrió la espalda. Entonces comenzaron los susurros, suaves, casi imperceptibles, como si vinieran directamente de la pantalla. Parecían llamar a nombres de los presentes, nombres que no podía identificar con claridad, y aunque intenté ignorarlos, sentí que mi respiración se hacía más rápida y mis manos se humedecían ligeramente. Algunos espectadores a mi alrededor comentaban, con un tono de sorpresa y nerviosismo, que habían visto figuras moverse entre la proyección, sombras que parecían salir del celuloide para adentrarse en la sala. Intenté no mirar demasiado, concentrándome en la película, pero mis ojos traicionaban mi lógica. Había algo en esas imágenes que parecía consciente, que respondía a nosotros más allá de lo que cualquier truco cinematográfico podría lograr. Mi corazón latía con fuerza, mezclando la emoción por la maratón de terror con un miedo más tangible, más real de lo que había sentido en cualquier otra proyección. Conforme avanzaba la noche, el ambiente dentro del cine se volvió más pesado. Las luces comenzaron a parpadear de manera intermitente, proyectando sombras que se estiraban y encogían sobre las paredes y el techo ornamentado. Cada parpadeo parecía marcar un compás extraño, como si el propio cine respirara y nos observase. El murmullo constante de los asistentes se mezclaba con el sonido de las proyecciones, pero de repente, un silencio incómodo se adueñó de la sala. Me encontré conteniendo la respiración, observando cada movimiento a mi alrededor, notando cómo los amigos también se mostraban tensos, intentando disimularlo. Las puertas se cerraron solas en un par de ocasiones. Un golpe seco resonó en la entrada y alguien mencionó que no había visto a nadie más manipularlas. La sensación de claustrofobia se intensificó y un nudo se formó en mi estómago. Traté de racionalizarlo. Quizás se trataba de un efecto especial de Halloween, algún mecanismo antiguo del cine. Pero algo en mi intuición me decía que no era así. Cada sombra que se movía en los bordes de mi visión parecía más densa que la anterior, y el aire caliente me hacía sudar de manera incómoda. Los susurros comenzaron a ser más claros, aunque todavía difíciles de entender. Parecía que realmente intentaban comunicarse con nosotros. A mi lado, Alessandra movía la cabeza con un gesto que intentaba restar importancia, mientras Joyce sostenía su cámara con fuerza, capturando cada instante sin apartar la mirada de la pantalla. Maurice revisaba los detalles de la proyección con atención obsesiva, como si pudiera encontrar una explicación lógica entre cada anomalía, y Fabián parecía escuchar atentamente la música de la película, como si los sonidos del cine contuvieran mensajes escondidos. Yo, por mi parte,
No podía evitar sentirme atrapado entre la fascinación por la experiencia y un miedo que crecía con cada minuto. Algo que me heló la sangre ocurrió cuando percibí un movimiento en la pantalla que parecía reaccionar a mí directamente. Un personaje giró su rostro y sus ojos se fijaron en mí, y aunque intenté apartar la mirada, seguía sintiendo esa conexión, esa extraña sincronía. Mi corazón se aceleró y una mezcla de incredulidad y pánico se apoderó de mí. Intenté concentrarme en el film como si eso pudiera anclarme a la realidad, pero algo dentro de la proyección ya parecía conocer mis movimientos, mis gestos más sutiles. Cada instante era un equilibrio entre la fascinación y un miedo profundo, un terror silencioso que no necesitaba gritos ni imágenes grotescas para ser real. La sensación de que algo me observaba se intensificó con cada escena. Ya no podía ignorar los detalles, sombras que se deslizaban entre las filas de butacas, movimientos apenas perceptibles que parecían no corresponder a nadie presente. La respiración se me volvía más rápida y superficial, y sentía cómo el sudor recorría mi espalda, mientras mis ojos intentaban captar cada cambio en la pantalla, sin perderme ni un instante. El calor del cine parecía concentrarse a mi alrededor, como si las paredes mismas absorbieran mi nerviosismo y lo devolvieran amplificado. Fue entonces cuando lo noté. Mi propio reflejo aparecía en la proyección, pero no imitaba lo que hacía en realidad. Cada movimiento era distinto, sutilmente desincronizado, como si existiera una versión de mí que actuaba con voluntad propia dentro de la película. Parpadeaba y la figura parpadeaba de manera diferente. Giraba la cabeza y la imagen hacía un gesto que nunca había realizado. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral y me obligó a agarrarme del borde de la butaca. Intenté racionalizarlo, decirme que era un truco de luz, un efecto de mi mente cansada, pero la claridad de la imagen y la precisión de los movimientos hacían que cualquier explicación lógica pareciera ridícula. A mi alrededor notaba cómo los amigos también se veían afectados, aunque cada uno lo procesaba de manera distinta. Alessandra se mantenía rígida, con los ojos fijos en la pantalla, casi hipnotizada. Maurice murmuraba para sí mismo, intentando analizar técnicamente lo que ocurría. Fabian parecía escuchar patrones en la música que coincidían con los movimientos de las figuras. Joyce no paraba de ajustar su cámara, pero había algo en su expresión que revelaba miedo real, un temor silencioso que no podía ocultar. Intenté concentrarme en los sonidos, en el olor a palomitas y en el crujido de las butacas, tratando de anclarme a la realidad, pero la línea entre lo proyectado y lo vivido se estaba difuminando. Cada gesto de mi reflejo en la pantalla me provocaba un pánico silencioso. Sentía que mi identidad estaba siendo replicada y alterada al mismo tiempo. Mi corazón latía con fuerza y la respiración se me cortaba. Pero, aún así, no podía apartar la mirada. Era como si una parte de mí supiera que, si desviaba la vista, perdería algo irreparable, y el miedo a ese vacío me mantenía paralizado, atrapado entre la fascinación y el terror. Cuando la última escena comenzó, una sensación de inevitabilidad se apoderó de mí. No era solo que el filme llegara a su clímax, era como si el propio cine me estuviera preparando para algo que no podía comprender del todo. El reflejo en la pantalla seguía vivo, replicando cada uno de mis movimientos, pero no de manera idéntica. Había diferencias sutiles y perturbadoras. Levantaba la cabeza cuando yo la inclinaba. Mis manos se movían de un modo que nunca había ejecutado, y la figura me sonreía con una serenidad inquietante que me helaba la sangre. Cada gesto parecía calculado, como si esa versión de mí tuviera conciencia propia, y por primera vez me sentí realmente separado de mi cuerpo, dividido entre lo que estaba ocurriendo en la sala y lo que la proyección mostraba. Un escalofrío recorrió mi columna desde la nuca hasta la punta de los pies, obligándome a agarrar con fuerza el respaldo de la butaca frente a mí, como si sostenerme pudiera impedir que algo más me arrastrara hacia la pantalla. Podía escuchar con claridad cada crujido del piso bajo los pasos de los demás, el murmullo nervioso de algunos espectadores y hasta el roce de las cortinas pesadas
cuando se movían ligeramente con la brisa que entraba por las rendijas del cine. Todo esto se mezclaba con los últimos sonidos del filme, gritos distantes, susurros apenas perceptibles y la música ominosa que parecía latir al mismo ritmo que mi corazón acelerado. La combinación era abrumadora y sentí que el tiempo se ralentizaba, estirándose hasta hacerse casi insoportable. A mi alrededor, algunos espectadores comentaban con voz baja que todo era parte de una proyección especial de Halloween que no había sido anunciada oficialmente. Sus palabras parecían reconfortar a algunos, pero yo no podía convencerme. Cada sombra que se deslizaba entre las filas, cada gesto de mi reflejo que no correspondía a mis movimientos reales y la forma en que la luz proyectada parecía rozar mi piel, confirmaban que lo que experimentaba no era un truco ni una ilusión colectiva. Sentí un vértigo intenso, una mezcla extraña de alivio por no estar físicamente en peligro y terror por algo mucho más intangible, algo que no podía controlar ni explicar. El cine, con sus paredes gastadas y su techo ornamentado, parecía contenerme dentro de una realidad alterada. Las sombras se movían con autonomía propia y la figura en la pantalla seguía interactuando conmigo como si pudiera leer mis pensamientos. Cada parpadeo me recordaba que estaba allí, atrapado entre la proyección y la realidad, consciente de que una parte de mí había quedado detrás, en ese espacio saturado de imágenes y murmullos, un lugar donde la ficción y lo real se habían fusionado de manera irrevocable. Sentí que la experiencia me marcaba de forma permanente. Aunque pudiera salir de la sala, algo de mi esencia ya estaba dentro de aquel cine, retenida en la penumbra de la última proyección, entre el reflejo y la sombra de lo que fui. Al salir, el frío de la noche me recibió y, por un momento, la ciudad parecía normal otra vez. Las luces de Guadalajara, los disfraces de los niños, el aroma de los dulces y el bullicio de la calle me devolvían a la rutina cotidiana, pero no podía dejar de sentir que algo me seguía observando, una presencia intangible que se había quedado dentro del antiguo cine. Los amigos comentaban sus impresiones, intentando racionalizar los sucesos, pero mis pensamientos seguían fijos en la pantalla y en ese reflejo que no era yo, que no debería existir. Caminé hacia mi casa con la sensación de que una parte de mi vida, tal vez la más íntima, había quedado registrada en ese espacio, en esas imágenes que nadie más reconocería del todo. El miedo no era solo lo que había sucedido, sino la certeza de que lo había presenciado y que algo de mí se había quedado atrapado en un lugar donde la realidad y la proyección se confundían. Nunca pude olvidar esa noche en el cine antiguo de Guadalajara, ni la sensación de que, en algún lugar de la oscuridad, mi reflejo seguía moviéndose sin que yo lo hiciera. Soy Isabel. Llegué a la casa de mi abuela con la intención de pasar un Halloween tranquilo en 2024, recordando los años en que solíamos preparar decoraciones juntos. Mi abuela Carmela ya era viuda desde hace varios años y vivía sola. Una mujer fuerte que rezaba todos los días frente al altar de la Virgen, pero que tenía una regla: nunca pasaba Halloween ni el Día de Muertos sola. Siempre convencía a algún familiar de quedarse con ella en esas fechas, porque no quería estar sola con las almas del otro mundo. En nuestra familia nadie creía mucho en eso, pero por respeto y consideración, siempre alguien pasaba el final de octubre y el inicio de noviembre con ella. Ese año me tocó a mí. La emoción de volver al barrio donde crecí, mezclada con la curiosidad por los detalles antiguos de la casa, me hizo sentir una especie de nostalgia que pronto se volvió inquietante. Las luces cálidas de las velas proyectaban sombras que se movían lentamente por las paredes, y aunque intenté concentrarme en la conversación con mi abuela, una sensación persistente me decía que algo no estaba en su lugar. Al caminar por la sala, noté que objetos de mi infancia aparecían en lugares donde no deberían estar. Una cajita de madera que recordaba de mi cuarto infantil estaba sobre la mesa del comedor. Un par de fotografías se encontraban amontonadas junto a la ventana, aunque las había visto en otra parte más temprano. La confusión me hizo sentir un nudo en el estómago
mezclando incredulidad con miedo. Cada vez que miraba hacia el cuadro del ancestro, su expresión parecía endurecerse, y sentí que su mirada no solo me observaba, sino que penetraba en mis pensamientos. Intenté documentar lo que sucedía. Tomé fotos con mi teléfono. Incluso grabé un breve video mientras caminaba por la casa. Al revisar el material más tarde, lo único que aparecía eran sombras borrosas, reflejos extraños que no correspondían a nada real. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero la falta de coherencia entre lo que veía y lo que registraba me generaba una ansiedad creciente. Cada paso dentro de la casa estaba acompañado de la sensación de ser vigilada, y un frío inexplicable recorría mi espalda. Esa noche, los sueños invadieron mi conciencia de manera más intensa. En ellos, una figura idéntica a mí recorría la casa, susurrando detalles íntimos que no había compartido con nadie. No podía distinguir si estaba despierta o dormida. La línea entre realidad y pesadilla se desdibujaba. Despertar varias veces me dejaba con la sensación de que mis secretos habían sido expuestos, y la presión de esa vigilancia invisible me dejaba agotada y confusa. La casa parecía vivir una energía propia, reaccionando a cada emoción mía, a cada pensamiento que intentaba contener. El cuadro del ancestro se convirtió en un foco central de todo lo que sucedía. La mirada que antes parecía acusadora, ahora mostraba una mezcla de severidad y miedo, como si estuviera consciente de lo que ocurría a su alrededor. Sentí que mi abuela, aunque calmada en apariencia, percibía algo que yo no podía comprender completamente. Su silencio hablaba de un conocimiento profundo y de un respeto silencioso por aquello que no debía ser perturbado. La tensión acumulada me hizo comprender que la noche no había terminado y que algo más estaba por revelarse antes del amanecer. Al pasar las primeras horas de la noche, la atmósfera en la casa se volvió más densa. Intentaba concentrarme en ayudar a mi abuela con las velas y las decoraciones, pero una sensación de incomodidad se mantenía pegada a mi piel. Cada vez que miraba hacia el cuadro del ancestro, algo en su expresión parecía cambiar, como si me estuviera evaluando, descubriendo cosas que no había compartido con nadie. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía explicarlo, pero había algo en ese retrato que me hacía sentir vulnerable. Pronto, los objetos en la casa empezaron a moverse de forma sutil. Una taza que había estado en la repisa apareció sobre la mesa de centro, y varias fotografías cambiaron de lugar sin que nadie las tocara. Al principio intenté racionalizarlo, pensando que mi abuela había reorganizado algunas cosas mientras yo no miraba, pero la frecuencia y precisión con que sucedía me dejaron sin explicación. La confusión me hacía sentir que estaba perdiendo el control sobre mi propio entorno, y una ansiedad silenciosa se fue apoderando de mí. Los susurros comenzaron a hacerse más claros. No eran voces completas, sino palabras dispersas que mencionaban detalles de mi vida que nunca había contado en voz alta. Una mezcla de incredulidad y miedo se instaló en mi pecho. Sentía que alguien, o algo, conocía secretos que deberían permanecer íntimos. Mi abuela me advirtió con tono grave y calmado que no era hora de abrir los ojos del pasado, insinuando que había asuntos que debían permanecer cerrados. Sus palabras, aunque indirectas, me hicieron sentir una presión todavía más intensa. Algo en la casa estaba reaccionando a mi presencia y a lo que llevaba dentro de mí. A medida que la noche avanzaba, los susurros parecían rodearme, provenir de todas partes y sobre todo del cuadro. Cada detalle que recordaba de mi vida parecía repetirse en esas voces silenciosas, y la sensación de ser observada se hizo casi insoportable. Un miedo profundo se mezclaba con la curiosidad. Quería comprender lo que ocurría, pero cada intento de acercarme al cuadro me dejaba con la sensación de que estaba invadiendo algo que no debía. La tensión se volvió casi física. Mi respiración se aceleraba, las manos me temblaban y el aire en la sala parecía cargado, pesado, como si cada objeto y cada sombra estuvieran atentos a mis movimientos. En ese momento comprendí que la noche no sería como cualquier otra. La mezcla de recuerdos, secretos y presencias invisibles había convertido la casa en un lugar
donde lo cotidiano y lo sobrenatural se entrelazaban de manera inquietante. Una sensación de vulnerabilidad me invadió y supe que debía permanecer alerta, porque lo que comenzaba a revelarse no era algo que pudiera controlar o ignorar. Esa noche se volvió cada vez más extraña. La casa parecía tener vida propia, reaccionando a cada movimiento y a cada pensamiento mío. Objetos aparecían en lugares imposibles. Una fotografía que estaba sobre la repisa se encontraba ahora en el suelo. La caja de madera de mi infancia había cambiado de sitio sin que nadie la tocara. Cada vez que intentaba acercarme al cuadro del ancestro, sentía que su mirada se volvía más penetrante, como si supiera cosas que yo misma no quería admitir. Los susurros regresaron, más claros que antes, palabras dispersas que mencionaban secretos de mi vida que nunca había contado a nadie, me envolvían, haciéndome sentir desnuda y expuesta. Una mezcla de incredulidad y miedo me recorrió. Era imposible que alguien conociera esos detalles. Intenté distraerme ayudando a mi abuela con las velas y la decoración, pero el ambiente parecía pesar cada vez más, como si la casa misma respirara junto a nosotros. Durante la noche, los sueños se infiltraron en mi conciencia con fuerza. En ellos, alguien idéntico a mí recorría los pasillos, susurrando secretos que me provocaban escalofríos. Era imposible distinguir si estaba dormida o despierta. Cada despertar me dejaba con la sensación de que algo de esos sueños se había trasladado a la realidad. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero la intensidad de lo que sentía me superaba. El cuadro se convirtió en el epicentro de todo lo que ocurría aquella noche. Cada vez que fijaba la mirada en el ancestro, su expresión parecía transformarse lentamente. Algunas veces mostraba severidad, otras veces un miedo profundo que casi podía sentir. Era como si no solo los ojos del retrato me siguieran, sino que hubiera algo detrás de ellos, algo que existía más allá de la pintura, una presencia que lograba atravesar la barrera del lienzo y tocarme de manera intangible. El aire a su alrededor parecía más denso, cargado de un silencio expectante, que hacía que cualquier sonido normal de la casa, un crujido de la madera o el roce de una cortina, se percibiera como una señal de aviso. Mi abuela, sentada a cierta distancia, mantenía su serenidad habitual, pero en su postura y en la forma en que observaba la escena podía percibir una vigilancia silenciosa, un conocimiento profundo que yo no tenía. Su silencio no era indiferente, era respetuoso, y advertía de que ciertos secretos de la familia y de la casa no debían ser perturbados. Mientras tanto, yo permanecía inmóvil, atrapada entre la fascinación y el terror, incapaz de apartar los ojos del retrato. Un hormigueo recorría mi espalda y mis manos se enfriaban, y cada vez que la mirada del ancestro parecía intensificarse, sentía un peso en el pecho que me dificultaba respirar con normalidad. A medida que la noche avanzaba hacia sus últimas horas, la tensión se volvió insoportable. Los susurros que habían estado flotando en el aire desde hacía tiempo adquirieron un tono más definido, más cercano, revelando palabras y fragmentos que mi mente reconocía como propios, como secretos que jamás había compartido. La confusión entre lo que era sueño y lo que era realidad se volvió total. De repente, me encontré frente al cuadro, y la sensación de ser observada alcanzó un nivel abrumador. La figura del ancestro parecía más viva que nunca. Sus ojos se movían con cada gesto mío, cada respiración que tomaba era registrada, y su expresión reflejaba un miedo tan intenso que lo sentí infiltrarse en mis propios huesos, como si el retrato y yo compartiéramos el mismo terror. El ambiente alrededor se volvió casi tangible, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de la sala y todo girara en torno al lienzo. Podía escuchar el latido de mi propio corazón resonando en mis oídos, mezclándose con los susurros que se hacían más insistentes, más íntimos, y comprendí que la noche aún no había terminado, que la casa guardaba un último secreto que estaba por revelarse, y que el cuadro había estado esperando para mostrarme algo que no podía ignorar. Esa madrugada tuve un sueño que todavía me persigue cada vez que lo recuerdo. En él,
Alguien idéntico a mí recorría cada rincón de la casa, moviéndose con una precisión inquietante, como si conociera cada paso, cada objeto y cada sombra que había a su alrededor. Susurraba mis secretos más íntimos, aquellos que nunca había contado a nadie, describiendo recuerdos y pensamientos que deberían permanecer escondidos. La voz que escuchaba era la mía, pero cargada de una malicia silenciosa, como si me recordara que lo que consideraba mío ya no me pertenecía y que había fuerzas capaces de observar cada rincón de mi vida. Intenté despertar, pero cada intento me devolvía a la misma escena. La figura repetía sus movimientos, acercándose a mí sin que yo pudiera tocarla ni alejarme. Sentía que cada respiración y cada latido de mi corazón eran capturados y reflejados por esa doble presencia, como si hubiera una conexión invisible que me atrapaba en un ciclo del que no podía escapar. El miedo me oprimía, mezclado con una fascinación perturbadora. No podía apartar los ojos de mi doble en el sueño, aunque cada gesto suyo me helaba la sangre. Finalmente logré incorporarme, con el sudor corriendo por mi frente y el corazón acelerado, respirando con dificultad. Me quedé un momento en la oscuridad de la habitación, sin saber si lo que acababa de vivir era un sueño o una experiencia tangible. El silencio parecía absoluto, pero estaba cargado de una presencia que aún podía sentir. Cada sombra y cada rincón de la casa parecían contener un recuerdo de aquella vigilia. Al abrir los ojos completamente, la casa estaba silenciosa y en calma aparente. Sin embargo, mi mirada fue inmediatamente atraída por el cuadro del ancestro. Su expresión había cambiado de manera radical. Ya no mostraba severidad ni juicio, sino un miedo profundo. Una mezcla de sorpresa y horror, como si hubiera sido testigo de todo lo ocurrido durante la noche. Era como si el retrato comprendiera la magnitud de lo que había sido revelado y la vulnerabilidad que me había acompañado desde el primer momento. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, una certeza irrefutable de que había sido observada durante toda la madrugada y de que algo de aquella presencia, algo que no podía explicar, permanecía en la casa, aguardando, silencioso, en la penumbra. Decidí no mover nada, dejar el cuadro donde estaba y respetar el silencio que parecía exigir. Mi abuela, con su serenidad habitual, me recordó de manera indirecta que ciertos secretos debían permanecer ocultos y que no siempre era posible comprender todo lo que ocurre entre los mundos visibles e invisibles. Mientras salía de la casa al amanecer, una mezcla de fascinación, miedo y respeto se apoderó de mí. La sensación de que algo sobrenatural había estado presente me acompañó durante todo el viaje de regreso, y supe que aquella noche de Halloween había cambiado para siempre mi manera de mirar el pasado y los secretos familiares. Permanecí en la casa de mi abuela hasta el 3 de noviembre, y los fenómenos extraños se detuvieron después de Halloween, pero los sueños no cesaron. Cada noche que llegaba tenía miedo de dormir, porque sabía lo que iba a ocurrir. Cuando finalmente terminó la festividad, me fui para retomar mi rutina en casa, pero nunca olvidaré el Halloween de 2024 en la casa de mi abuela. Me llamo Daniel. La noche de Halloween en Guadalajara siempre tenía un ambiente particular, pero aquella en el café parecía distinto. Al abrir la puerta del lugar, me recibió el olor fuerte del café recién hecho, mezclado con el aroma dulce de las velas de calabaza que Lara había colocado en cada esquina. Las luces naranjas y amarillas proyectaban sombras que bailaban sobre las paredes, y una banda local tocaba suave, apenas suficiente para mantener un murmullo constante de los clientes. Mientras acomodaba las tazas en el mostrador, no podía evitar fijarme en el espejo grande detrás de mí. Su marco de madera tallada parecía absorber la luz, y algo en su superficie me hizo sentir un escalofrío que no sabía si atribuir a la decoración o a mi imaginación. Lara movía bandejas con destreza, pero de vez en cuando se detenía, como si escuchara algo que yo no podía oír. Más tarde me diría que habían sido susurros casi imperceptibles,
pedidos que parecían llegarle al oído sin que nadie estuviera cerca. Los primeros indicios fueron sutiles. Una cuchara que había dejado sobre la barra desapareció y reapareció junto a la cafetera, sin que nadie más hubiera estado cerca. Un pequeño paquete de azúcar cambió de lugar mientras atendía a un cliente que me pedía un café latte con cuidado extra de espuma. Intenté ignorarlo, pensando que tal vez lo había movido sin darme cuenta, pero la sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer. Desde la cocina podía ver a los dos empleados preparando sándwiches y platos rápidos. Uno de ellos bromeaba con el otro mientras cortaba verduras, y aunque todo parecía normal, noté que ambos se quedaron un momento observando algo que no llegué a distinguir. No dijeron nada, y supuse que era un reflejo de la luz o un descuido mío, pero el aire se volvió más denso, y sentí que cada movimiento mío era seguido con atención, no por ojos humanos, sino por la mirada del espejo detrás de mí. Entre clientes que llegaban a pedir café y dulces típicos de la temporada, el ambiente parecía normal, incluso festivo. Sin embargo, cada tanto mi reflejo en el espejo parecía moverse ligeramente fuera de sincronía, como si lo que yo hacía tardara un segundo en replicarse. Al principio lo atribuí a cansancio. Llevaba varias horas de trabajo y la banda tocaba demasiado suave para cubrir mis pensamientos. Pero algo en la forma en que la luz se reflejaba y la sombra de mi propio cuerpo me hizo sentir observado de manera más intensa que nunca. Lara, percibiendo mi inquietud, se mantenía cerca, ajustando vasos y bandejas. Me contó después, sin precisar palabras exactas, que había escuchado algo que la hizo voltear varias veces, como si alguien invisible le hubiera susurrado al oído. Yo sentí lo mismo, un murmullo que parecía salir de la nada justo detrás de mi nuca, y una punzada de miedo mezclada con confusión comenzó a apoderarse de mí. La primera hora pasó lentamente. Entre clientes, pedidos y el trabajo en la cocina, traté de centrarme en lo cotidiano. Preparar cafés, servir pasteles, mantener el ritmo del lugar. Pero cada vez que miraba hacia el espejo, la sensación de que algo no pertenecía allí se hacía más fuerte. Los objetos que se movían solos, los susurros que solo Lara y yo parecíamos percibir, y esa ligera desincronización en mi propio reflejo, comenzaron a formar un patrón que no podía explicar. Al terminar la primera ronda de clientes, apoyé mis manos en el mostrador y respiré hondo. Intenté convencerme de que todo era imaginación, que Halloween siempre traía un poco de extrañeza con sus luces y sombras, y que quizá estábamos demasiado cansados. Sin embargo, una parte de mí no podía dejar de mirar el espejo, preguntándose qué veía realmente y qué solo estaba proyectado por la luz y la fatiga. Ese primer momento de inquietud sería apenas el inicio de algo que, sin saberlo aún, marcaría toda la noche. A medida que la noche avanzaba, el café se llenaba de clientes más interesados en la fiesta que en el café mismo. Las luces naranjas y las sombras de las calabazas creaban un ambiente cálido, pero yo sentía que algo en el aire se había vuelto más pesado. Cada vez que levantaba la mirada hacia el espejo, percibía movimientos que no correspondían a los míos. A veces mi reflejo se demoraba un instante antes de imitar un gesto. Otras veces parecía inclinarse de manera distinta, casi anticipando lo que yo iba a hacer. Lara estaba detrás de la barra conmigo, ajustando vasos y bandejas, y de vez en cuando se detenía como escuchando algo. Me contó que había escuchado susurros, palabras incomprensibles que parecían salir de la nada, directamente cerca de su oído, aunque no había nadie allí. La observaba, y su expresión cambiaba cada vez que eso sucedía. Sus ojos se abrían ligeramente, y sus manos temblaban mientras colocaba una taza sobre el mostrador. Yo sentía el mismo escalofrío cada vez que ella se detenía así. Los objetos en el café comenzaron a comportarse de forma más evidente. Un paquete de galletas desapareció de la repisa y apareció dentro de la bandeja de pasteles, como si alguien lo hubiera movido sin tocarlo. Una cuchara cayó sobre el piso sola, sin que nadie se acercara.
Incluso los utensilios en la cocina parecían moverse levemente cuando los empleados no miraban directamente. Observé al cocinero más joven fruncir el ceño al notar que un plato se deslizaba por la encimera sin que él lo empujara, pero volvió a concentrarse en su trabajo como si nada hubiera pasado. En un momento, noté algo que me heló la sangre. Una sombra atravesó el café desde la puerta de entrada hasta la zona del espejo, sin que nadie más la percibiera. Lara la vio también y se quedó rígida, con la mirada fija, pero los clientes seguían hablando y riendo como si nada. La música de la banda continuaba, pero el sonido parecía amortiguado, como si todo a mi alrededor se hubiera vuelto un poco más silencioso y solo el espejo permaneciera vívido, mostrando reflejos que no correspondían a la realidad. Intenté concentrarme en servir café y organizar la barra, pero cada movimiento mío parecía acompañado por una especie de eco visual en el espejo, una repetición con pequeñas variaciones, a veces más lenta, a veces más rápida. Me sentí observado, no solo por el reflejo, sino por algo detrás de él, algo que parecía medir cada uno de mis gestos y esperar el momento preciso para aparecer de forma más evidente. La cocina también comenzó a reflejar pequeñas anomalías. Los platos que los empleados preparaban parecían cambiar ligeramente de lugar cuando yo los observaba desde la barra. Los utensilios que antes estaban organizados aparecían en posiciones diferentes, y aunque los cocineros notaban algo extraño, no decían nada. Su atención volvía rápidamente a los pedidos como si no quisieran involucrarse. Yo sentí una mezcla de miedo y frustración. No podía explicar nada y al mismo tiempo tenía que mantener la rutina del café y atender a los clientes. Cada vez que me acercaba al espejo, mi respiración se hacía más rápida. La sensación de que algo detrás de mí estaba creciendo en fuerza era innegable. Lara también parecía más tensa, y su inquietud me transmitía un nerviosismo que antes no había sentido. La noche, que había comenzado con un ambiente de fiesta, ahora estaba teñida de una tensión invisible pero palpable. El espejo, con su marco oscuro y sus reflejos extraños, se estaba convirtiendo en el centro de todo aquello que no tenía explicación, y yo sentía que no había forma de ignorarlo por mucho más tiempo. A medida que la noche se profundizaba, el café comenzó a vaciarse lentamente, dejando solo a los últimos clientes que se movían entre risas apagadas y murmullos de la banda que tocaba de fondo. Yo sentía que el aire se había vuelto más denso, y cada vez que miraba al espejo, un escalofrío recorría mi espalda. No era solo que mi reflejo se moviera de manera extraña, ahora parecía observarme con una intención propia, como si esperara mi reacción, estudiando cada gesto y cada parpadeo. Lara permanecía detrás de la barra, con las manos tensas sobre las bandejas. Cada tanto se inclinaba hacia el espejo y su rostro mostraba una mezcla de miedo y confusión. Intentaba disimularlo, pero sus ojos delataban que algo más estaba ocurriendo. Ella había empezado a susurrar para sí misma, repitiendo palabras que no podía entender del todo, como si intentara calmar lo que oía. Yo sentía lo mismo, un murmullo constante, imposible de localizar, que se mezclaba con el sonido de la banda y los utensilios de la cocina. Los objetos comenzaron a desafiar cualquier lógica más intensamente. Un vaso desapareció de la barra justo cuando estaba a punto de servirlo y reapareció sobre un plato en la cocina, del otro lado del cristal que separaba ambos espacios. Las cucharas y tazas se movían sutilmente, como si pequeñas manos invisibles las reorganizaran. Los empleados de la cocina intercambiaron miradas rápidas y tensas cuando un plato cayó con un ruido seco, pero continuaron trabajando, tratando de no mostrar miedo. Yo no podía hacer lo mismo. Mi respiración se aceleraba y cada movimiento parecía demasiado lento o demasiado rápido en comparación con mi reflejo. Fue entonces cuando lo vi con claridad. El espejo no solo reflejaba mis movimientos, parecía duplicarlos con ligeras diferencias. Una inclinación de cabeza, un parpadeo, un gesto con la mano, todo era reproducido, pero con un retraso mínimo o una posición incorrecta, como si mi reflejo tuviera vida propia,
La sensación de que algo detrás de ese vidrio me observaba se volvió insoportable. Intenté concentrarme en atender a un cliente, pero cada vez que levantaba la vista, veía ese yo distinto que parecía anticipar mis acciones, burlándose de mi incredulidad. Lara fue la primera en notar algo más, una sombra que cruzó el café de lado a lado, silenciosa, sin interacción con los clientes ni la banda. Ella la siguió con la mirada, paralizada, y su rostro se tensó como nunca antes. Yo no podía apartar la vista del espejo. Todo lo que sentía de inquietud y miedo se condensaba allí, en ese reflejo que parecía existir por sí mismo. La cocina, por su parte, seguía siendo un contraste extraño. Los empleados movían los platos y utensilios, pero sin notar del todo los cambios sobrenaturales que ocurrían en el salón principal. Sin embargo, los objetos más cercanos a la barra parecían seguir las reglas del espejo, desafiando la lógica de manera escalofriante. El corazón me latía con fuerza y la respiración se me hacía entrecortada. Cada vez que movía un brazo, mi reflejo respondía de manera ligeramente distinta, como si tuviera conciencia propia y se burlara de mis intentos de mantener la normalidad. La tensión acumulada me obligó a retroceder un paso, pero el reflejo hizo lo mismo, sincronizándose imperfectamente, observándome con una calma inquietante que me paralizaba. Lara estaba igual de tensa, y aunque intentaba mantener la compostura, podía ver cómo sus manos temblaban al tocar la barra. En esos momentos, comprendí que el espejo no solo estaba mostrando mi imagen, estaba mostrando algo más, algo que no pertenecía al mundo cotidiano. Cada objeto moviéndose solo, cada susurro, cada sombra silenciosa, todo convergía allí, y yo no sabía cómo reaccionar. Una mezcla de miedo, incredulidad y fascinación me mantenía pegado a la barra, sin atreverme a apartar la vista ni a hablar. Sabía que algo iba a suceder, algo que no podríamos ignorar, y que toda la tensión de la noche estaba a punto de alcanzar su punto máximo. Cuando la última canción de la banda terminó, sentí que el café había quedado sumido en un silencio casi absoluto. Los pocos clientes restantes salían lentamente, despidiéndose con sonrisas apagadas, y el olor a café recién hecho y velas mezclado con un dejo de humedad creaba un ambiente denso, cargado de tensión. Yo estaba detrás de la barra, tratando de organizar las tazas y limpiar bandejas, pero cada movimiento se sentía pesado, como si el aire mismo hubiera aumentado su resistencia. Fue entonces cuando lo vi con claridad. Mi reflejo en el espejo estaba sentado sobre el borde de la barra, completamente inmóvil, con la mirada fija en mí. Mi propio cuerpo estaba de pie, rígido, y mi corazón comenzó a latir desbocado. Intenté moverme, pero mis piernas parecían pesar toneladas. Todo mi ser estaba paralizado por un miedo que no podía racionalizar. Lara, justo a mi lado, soltó un grito ahogado y retrocedió un paso, sus manos temblando mientras sus ojos no podían apartarse de la escena frente a nosotros. El reflejo no imitaba mis gestos, simplemente me observaba con una calma inquietante que me parecía ajena a cualquier ser humano. La sombra del espejo parecía más oscura, más intensa, como si algo dentro de él hubiera cobrado vida propia. Los objetos que habían desaparecido y reaparecido durante la noche estaban nuevamente en lugares imposibles, casi como si todo el café hubiera sido parte de un juego que yo no comprendía. Incluso desde la cocina, podía ver que los empleados intercambiaban miradas rápidas, conscientes de que algo extraño estaba ocurriendo, aunque ninguno se atrevió a comentar. Segundos que parecieron eternos pasaron mientras trataba de procesar lo que veía. Sentía un miedo puro, primitivo, mezclado con una fascinación que me mantenía paralizado. Lara continuaba observando el espejo, sus dedos apretando la barra con fuerza, sin saber cómo reaccionar. Yo quería gritar, quería moverme, pero todo mi cuerpo estaba en tensión, atrapado entre la realidad y aquella imagen que no debería existir. De repente, como si todo el aire del café se hubiera vuelto más pesado y la tensión hubiera alcanzado un límite insostenible, el reflejo en el espejo comenzó a moverse de forma idéntica a mis propios gestos.
Cada inclinación de cabeza, cada parpadeo, cada respiración parecía sincronizarse perfectamente con la realidad, borrando la diferencia sutil que me había aterrorizado hasta ese momento. Fue un instante extraño, casi irreal, en el que sentí que el mundo volvía a su orden habitual, aunque la sensación de alivio estaba teñida de incredulidad. Mi corazón aún latía con fuerza, y un frío intenso recorría mis brazos. Cada músculo de mi cuerpo permanecía tenso, como si esperara que algo más ocurriera, algo que rompiera de nuevo esa breve normalidad. La calma regresó, pero no era la tranquilidad que uno puede sentir tras un susto común. Era una calma cargada de miedo silencioso y respeto, una mezcla de asombro y desconfianza. Respiré profundo varias veces, intentando convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, del cansancio acumulado y de la atmósfera extraña de Halloween. Sin embargo, no podía ignorar la certeza que recorría cada fibra de mi cuerpo. Algo había ocurrido en ese espejo que escapaba completamente a la lógica, algo que nos había observado de manera consciente y que de alguna forma permanecía allí, invisible pero palpable. Lara y yo continuamos con nuestras tareas mecánicamente. Limpiamos cuidadosamente el café, guardamos las tazas y utensilios y apenas nos cruzamos con miradas. No hablamos de lo sucedido. Ninguna palabra hubiera bastado para describir la mezcla de miedo y fascinación que nos mantenía en silencio. Los empleados de la cocina seguían trabajando como si todo fuera un día normal, cortando verduras, sirviendo platos y colocando bandejas, ajenos a los pequeños objetos que habían cambiado de lugar o caído sin explicación, a los susurros que se desvanecían en el aire y a la sombra silenciosa que había atravesado el salón. Aún así, ambos sabíamos, sin necesidad de palabras, que algo había estado allí, más allá de la comprensión cotidiana, y que su presencia continuaría persiguiéndonos en cada momento que volviéramos a mirar ese espejo. Era un recuerdo silencioso, una marca invisible que se instalaba en nuestra memoria y que transformaba para siempre la percepción de ese café durante la noche de Halloween. Cada vez que nos acercábamos a la barra, un estremecimiento recorría mi espalda, y yo sabía que el reflejo, aunque aparentemente normal, ya no sería jamás simplemente un espejo. Esa noche, al cerrar la puerta del café y caminar hacia la calle iluminada por las luces de Halloween, sentí un alivio parcial mezclado con una inquietud que no podía disipar. El espejo permanecía detrás de la barra, aparentemente normal, reflejando ahora solo lo que debía reflejar. Pero en algún lugar dentro de mí, sabía que lo que habíamos visto no era imaginación, y que, de alguna manera, la noche de Halloween había dejado en el café una huella invisible que jamás desaparecería. Soy Fernanda. Nunca había trabajado hasta tan tarde, pero ese Halloween no había otra opción. El proyecto que llevaba semanas preparando tenía que entregarse esa misma noche. A medida que las luces del edificio se apagaban una por una, sentí un peso extraño, como si el silencio del lugar empezara a presionarme. Los pasillos estaban desiertos, apenas iluminados por las luces naranjas y moradas que alguien había puesto para la ocasión. Había pequeñas calabazas con velas, guirnaldas colgadas torcidamente, y el olor a limpieza del piso recién encerado, mezclado con un tenue aroma de dulces, dejaba una sensación extraña, casi irreal. Terminé de guardar mis cosas en la mochila y decidí bajar en el elevador. Al entrar, la cabina se sintió fría más de lo que esperaba. Me apoyé en la barandilla y, por un instante, noté que mi reflejo parecía moverse con un pequeño retraso, como si se tomara su tiempo para imitar cada gesto mío. Parpadeé varias veces, convencida de que era la fatiga, el cansancio acumulado de semanas de trabajo sin descanso. Traté de ignorarlo, respirando profundo, y presioné el botón del primer piso. El elevador comenzó a descender lentamente y sentí que el aire dentro de la cabina se volvía más denso. Las luces del panel parpadeaban de vez en cuando, y en un par de ocasiones
La puerta se abrió en pisos vacíos, mostrando pasillos silenciosos y oficinas oscuras donde nunca había estado. Me quedé paralizada un momento, pensando en si me habría equivocado de edificio, aunque sabía que no. Cerré la puerta con cuidado y miré a mi alrededor, tratando de racionalizarlo. Tal vez eran reflejos de la luz, sombras del decorado de Halloween, o simplemente mi mente cansada jugando trucos. A medida que el elevador descendía, sentí toques leves en mis brazos, suaves, casi imperceptibles. Un susurro fugaz recorrió el aire, tan sutil que dudé si lo había escuchado realmente. Mi corazón comenzó a latir más rápido y un escalofrío recorrió mi espalda. Me concentré en respirar y mantener la calma, repitiéndome que estaba sola y que nada podía pasarme en un edificio tan seguro. Sin embargo, una sensación de vigilancia, de estar observada por algo que no podía ver, me hizo encoger los hombros y apretar la mochila contra mí. En ese momento, el elevador se detuvo abruptamente y la puerta se abrió en un piso que no reconocí. Era un corredor largo, con paredes de madera gastada y cuadros antiguos colgados de manera irregular. Pude ver figuras moviéndose apenas en la penumbra, pero antes de que pudiera enfocar la mirada, la puerta se cerró sola y el elevador retomó su descenso. Mi respiración se volvió entrecortada y un miedo que no había sentido nunca antes se apoderó de mí, mezclando incredulidad y tensión, mientras intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Aquel primer trayecto me dejó marcada, la sensación de que no estaba sola, de que algo observaba cada uno de mis movimientos y de que lo cotidiano podía transformarse en algo inquietante, en un abrir y cerrar de ojos. Sentí que esa noche, algo dentro del edificio esperaba para que nadie lo notara, y que yo, sin saber cómo, ya había llamado su atención. Cuando el elevador volvió a moverse, traté de calmarme, pero cada piso que pasaba me hacía sentir más incómoda. Los números del panel parecían parpadear de manera irregular, y mi reflejo en la puerta de acero brillante seguía comportándose de forma extraña. A veces imitaba mis movimientos con un ligero retraso. Otras veces parecía mirar hacia algo detrás de mí que yo no podía ver. Intenté enfocarme en la lógica. ¿Era cansancio? ¿Estrés? Cualquier explicación racional era bienvenida. Pero una parte de mí se negaba a ignorar lo que estaba sucediendo. De repente, la puerta se abrió en un piso que no estaba en los directorios del edificio. Era un corredor largo, iluminado por una luz amarilla tenue, con un piso de madera que crujía ligeramente bajo mis pies, como si el lugar hubiera estado abandonado por décadas. Al mirar hacia adentro, vi personas, hombres y mujeres vestidos con ropa antigua, de principios del siglo XX. Sus vestidos, camisas y sombreros, parecían sacados de fotografías viejas. Se quedaron quietos, mirándome, y aunque no dijeron nada, sentí que sus ojos pedían algo que no podía entender. Una mezcla de súplica y advertencia que me congeló por dentro. El corazón me latía con fuerza y un frío recorrió mi espalda. Quise retroceder, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí y el elevador volvió a moverse solo. Sentí como si me arrastrara hacia algún lugar que no podía controlar. Cada número que pasaba en el panel parecía burlarse de mi confusión, y mi respiración se volvió rápida e irregular. Quise gritar, pero apenas podía emitir un suspiro que sonaba ahogado en la cabina. Intenté recordar cada detalle para no perder la razón. El olor a papel antiguo, un leve aroma a humedad y polvo, la textura rugosa del pasamanos, la sensación del frío que calaba hasta los huesos. Todo era tan tangible y real que mi mente luchaba por aceptar que estaba sola en un elevador, mientras algo inexplicable me rodeaba. Sentí como si hubiera dos mundos superpuestos, uno cotidiano y seguro, y otro que respiraba detrás de la realidad, y yo había cruzado la delgada línea que los separa. Mientras trataba de recomponerme, el miedo se mezclaba con la fascinación. Quería mirar de nuevo hacia el piso desconocido, pero sabía que no debía. Aún así, cada vez que el elevador pasaba frente a una pared lisa o un reflejo,
Sentía que algo se movía detrás de mí, invisible pero presente. Mis manos sudaban y mi respiración se aceleraba mientras intentaba mantenerme firme. Sabía que tenía que llegar al primer piso, pero el recorrido se estaba volviendo interminable y con cada instante que pasaba, sentía que algo dentro de la cabina me observaba, evaluando cada uno de mis movimientos. Justo cuando creí que el elevador finalmente iba a detenerse en mi piso y podría salir de allí, la luz desapareció de golpe. Todo quedó en completa oscuridad. Un silencio absoluto llenó la cabina, roto únicamente por el sonido de mi propia respiración agitada. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Sentí algo más cerca, un aliento cálido a mi lado, tan próximo que juraría que podía sentir el movimiento de esa respiración sobre mi piel. Quise girarme, pero la oscuridad lo hacía imposible. Intenté usar mi celular para iluminar el espacio, pero un golpe de desesperación me recordó que lo había dejado sobre mi escritorio, arriba en el piso de trabajo. Un frío intenso recorrió mi espalda y la sensación de aislamiento me ahogaba. Cada segundo parecía durar minutos. Mi corazón latía con fuerza descontrolada y mi estómago se revolvía. La cabina, que antes se sentía segura, ahora parecía un espacio que podía aplastarme, un lugar donde algo invisible jugaba conmigo. Empecé a golpear las paredes, a gritar por ayuda, pero la voz se me ahogaba entre el eco metálico del elevador. Ningún sonido respondía, no había nadie allí, solo el zumbido lejano del edificio vacío y la tenue alarma de emergencia que parecía burlarse de mí. Sudaba frío y cada fibra de mi cuerpo gritaba por salir de allí, pero no había manera. Sentí náuseas, mareo y un terror puro que me hizo encogerme en un rincón de la cabina. A medida que pasaban los minutos, la confusión mental aumentaba. Me preguntaba si estaba soñando o si realmente había cruzado una línea que no debía. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero no encontraba ninguna. La sensación de que algo invisible estaba allí, evaluando cada uno de mis movimientos, no me dejaba pensar con claridad. Podía imaginar su presencia detrás de mí, siguiéndome, observando cómo mi miedo se intensificaba con cada instante que pasaba. Nunca antes había sentido un terror tan absoluto. Cada segundo sin luz, sin contacto, me hacía sentir más pequeña, más vulnerable. Las manos me temblaban, los dientes castañeteaban y un escalofrío constante recorría mi columna. Sentí que estaba atrapada en un espacio donde el tiempo y la lógica se habían detenido y que la cabina misma se había convertido en un ente capaz de observarme y juzgarme. De repente, la luz volvió con un destello que hizo que todo pareciera cobrar vida de nuevo. El zumbido constante de los sistemas del edificio regresó, mezclándose con el leve murmullo de la música ambiental que antes había pasado desapercibida. La cabina del elevador se sintió menos opresiva y por primera vez en lo que parecía una eternidad, mi reflejo se movió exactamente como yo lo hacía, sin retrasos ni distorsiones extrañas. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones con un peso de alivio que se mezclaba con la incredulidad. Cada bocanada parecía arrastrar consigo parte del miedo que me había paralizado. El elevador finalmente se detuvo en mi piso de trabajo y la puerta se abrió lentamente, dejando entrar la luz cálida de los pasillos conocidos. Sentí un alivio que me envolvió como un abrazo, pero también una confusión profunda. No podía comprender del todo lo que había sucedido, ni por qué mi mente aún temblaba ante recuerdos que parecían tan reales. Mis pies temblorosos me llevaron hasta mi escritorio, y al tomar mis cosas, cada objeto, el mouse, los documentos, mi mochila, parecía un ancla que me devolvía al mundo tangible. La textura de los papeles, el frío del metal del portafolio, incluso el aroma del café que aún permanecía en mi taza, todo se convertía en un recordatorio de que estaba de vuelta, aunque con el corazón aún acelerado. Mientras avanzaba hacia la salida del edificio, cada paso estaba cargado de una mezcla de alivio y ansiedad. Sentía como si un hilo invisible me siguiera, esa presencia intangible que había sentido en la oscuridad, a pesar de que mis ojos solo encontraban pasillos vacíos y paredes conocidas.
Era como si parte de aquel piso desconocido y de las miradas silenciosas de las figuras antiguas me acompañara, recordándome que lo extraordinario había tocado mi realidad y que aunque ahora estuviera a salvo, esa sensación de vulnerabilidad no se disiparía tan fácilmente. Al llegar a la entrada, el vigía del edificio me vio y preguntó si estaba bien. Apenas pude hablar y le conté lo sucedido, describiendo la experiencia sin poder ocultar el terror en mi voz. Él no se rió ni hizo comentarios despectivos. Su expresión cambió a una seriedad profunda. Con voz firme, me dijo que en ese edificio no era recomendable quedarse sola en noches como esa, cuando las almas están más cerca del mundo de los vivos y los dos mundos pueden mezclarse. Su advertencia hizo que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. No era una historia para asustar, sino un aviso real, palpable. Salí del edificio con el corazón aún acelerado, tratando de racionalizar lo ocurrido. Pero mientras caminaba por las calles decoradas de Guadalajara, con los niños pidiendo dulces y las luces de Halloween iluminando los portales, sabía que algo había cambiado dentro de mí. La certeza de que había estado cerca de algo que no pertenece al mundo cotidiano me perseguiría siempre. Ese elevador, ese piso desconocido y esas miradas silenciosas de figuras antiguas se quedaron grabadas en mi memoria, recordándome que en ciertas noches la realidad puede abrir puertas que jamás deberían existir. La tarde del 30 de octubre llegó con esa luz dorada que se cuela por las ventanas, iluminando la sala con un tono cálido y familiar en Guadalajara. Yo, Estela, estaba en la cocina preparando la pizza mientras mi hijo Leo corría de un lado a otro, emocionado con su disfraz de pequeño luchador que combinaba capa roja y máscara negra, imitando un personaje que había visto en la televisión. El aroma del queso derritiéndose se mezclaba con el olor dulce y fuerte de los caramelos típicos de la temporada: chamoy, calabaza en tacha y tamarindo. Me sentí satisfecha al ver que todo estaba listo, las calaveritas de papel recortadas por mí y algunas pequeñas velas eléctricas sobre la mesa del patio, dando un toque festivo sin peligro. Poco después llegaron sus amigos, 3 niños de la vecindad, cada uno con disfraces elaborados, una capa negra con capucha, una máscara de esqueleto pintada a mano y un pequeño sombrero de bruja con detalles brillantes. La emoción en sus voces era contagiosa. Podía sentir la anticipación y la energía de la noche. Les ofrecí pizza y dulces mientras recorrían el patio y admiraban las decoraciones, preguntándose quién había colocado cada calaverita o quién había hecho los murales de papel picado en la pared. Sonreí al verlos interactuar, pero había un detalle que no pude ignorar: el silencio que caía cada vez que miraba hacia la puerta del patio. Fue entonces cuando escuché los primeros pasos. Al principio creí que era Leo jugando, pero eran pasos lentos, medidos, que parecían recorrer el perímetro del patio sin tocar nada. Me detuve, sosteniendo un plato con dulces en las manos, intentando escuchar mejor. El sonido se detuvo abruptamente, y al asomarme por la ventana no vi a nadie. Respiré profundo, recordándome que probablemente era la imaginación de la emoción o quizá algún vecino pasando por la calle. Sin embargo, un comentario inesperado interrumpió mi pensamiento. Uno de los amigos de Leo señaló hacia la ventana del cuarto y preguntó con voz temblorosa si conocía a una mujer que estaba allí. Giré la cabeza y miré con atención, pero el reflejo del cristal solo me devolvía mi propia imagen y la luz mortecina del patio. Nada más. La pregunta quedó flotando en el aire, acompañada de un silencio incómodo. Los niños volvieron a sus juegos, pero yo sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Intenté concentrarme en las tareas cotidianas, poner más dulces en los platitos, acomodar las sillas del patio y asegurarme de que el horno no dejara ningún olor demasiado fuerte que pudiera arruinar la cena. Mientras tanto, Leo seguía corriendo y riendo, pero de vez en cuando se detenía, mirando hacia la puerta de vidrio, como si algo le llamara la atención que yo no podía ver.
Cada vez que volteaba, me preguntaba si realmente estaba pasando algo o si mi mente empezaba a jugarme una mala pasada. El ambiente de la noche era tranquilo y familiar, pero algo en el aire parecía distinto, como si el patio mismo contuviera una presencia apenas perceptible, invisible pero tangible, que comenzaba a hacerse notar entre los juegos y las risas. Después de que terminamos con la pizza y los dulces, los niños se acomodaron en el sillón, acurrucados con mantas y almohadas, listos para ver la película que había escogido para la noche. La casa, que hasta entonces había estado llena de risas y charlas, de repente se sintió distinta, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. Intenté atribuirlo al cansancio de los niños o a la emoción que siempre acompaña a Halloween, pero algo en la atmósfera me hizo dudar. Comencé a notar pequeños detalles que no encajaban. Algunos dulces que había colocado cuidadosamente en los platitos comenzaron a desaparecer sin que nadie los tocara. Revisé los envases varias veces, pensando que algún niño los habría tomado sin avisar, pero todos aseguraban con insistencia que no habían movido nada. La incredulidad se mezcló con la inquietud, y un nudo de preocupación se formó en mi estómago. No era normal que objetos desaparecieran de esa manera, especialmente bajo mi vigilancia. El ambiente parecía cargado, como si la casa misma contuviera una presencia que no podía ver. Cada sombra en la sala parecía más larga de lo normal, y el leve sonido del viento rozando las ventanas producía un eco extraño entre los muebles. Mi corazón comenzó a latir más rápido y sentí que debía estar alerta, aunque mi mente buscara racionalizar cada detalle. Aún con los niños concentrados en la película, sentí que algo invisible recorría la casa, moviéndose silenciosamente entre las paredes, observando cada gesto, cada movimiento. La sensación de que algo no estaba bien se intensificó con cada instante, llenando la noche de una tensión silenciosa pero palpable. Luego escuché un golpe leve, como si un objeto pequeño cayera al piso. Me acerqué lentamente al lugar y encontré una taza caída, rota en varios pedazos. El pánico se mezcló con la incredulidad. Todo parecía estar en orden antes, y nadie había estado cerca. Tragué saliva y respiré profundo, intentando mantener la calma frente a los niños, que todavía estaban emocionados con la película. La pantalla de la televisión comenzó a mostrar la película, pero en medio de una escena, la imagen se congeló y el sonido se detuvo por completo. Presioné los botones del control remoto y revisé los cables, pero la televisión no respondía. La sensación de impotencia se hizo más fuerte, acompañada de un extraño silencio que llenaba la sala. Leo estaba sentado en el sillón, con los ojos muy abiertos y la respiración contenida. Su silencio me hizo sentir una punzada de inquietud. Parecía que cada músculo de su cuerpo estaba tenso, como si percibiera algo que yo todavía no podía ver. Después de unos segundos, con la voz apenas audible, me comentó que había visto una figura de niño entre las sombras del patio. Me describió cómo parecía observarlos fijamente y luego levantaba la mano, señalando hacia el exterior, hacia algo que nadie más podía percibir. Intenté mostrarle tranquilidad con una sonrisa, aunque por dentro sentí como un frío intenso recorría mi espalda y el corazón me latía con fuerza, golpeando casi como si quisiera escapar del pecho. Volví la mirada hacia el patio, apenas iluminado por la luz cálida de las velas y las farolas lejanas. Todo parecía normal a simple vista. Sombras alargadas que se movían con el viento, los árboles balanceándose suavemente y el reflejo de los niños en el cristal de la puerta. No había nadie, ninguna figura visible, nada que pudiera confirmar lo que Leo había visto. Esa discrepancia me provocó un malestar extraño, una mezcla de confusión y miedo, y por un momento dudé de mi propia percepción. Intenté racionalizarlo. Tal vez era la imaginación de los niños, el efecto de la luz que jugaba con las sombras, o simplemente una combinación de objetos y árboles que se deformaban con la penumbra. Pero entonces algo más llamó mi atención. Un olor penetrante y podrido, que parecía provenir del cuarto de Leo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo y tuve que obligarme a respirar profundo,
para no dejar que el pánico me dominara. Caminé lentamente hacia su habitación, abriendo la puerta con cuidado, con cada paso calculado. Dentro, todo estaba en perfecto orden, la cama hecha, la ropa en su lugar, los juguetes cuidadosamente apilados. Sin embargo, el olor persistía, flotando en el aire con una densidad que no parecía tener origen físico, como si se tratara de una presencia intangible que se infiltraba en el espacio. Mi corazón seguía latiendo con fuerza y una sensación de incomodidad se apoderó de mí, consciente de que algo extraño estaba ocurriendo, algo que no podía ver ni tocar, pero cuya existencia podía percibir claramente. Decidí que lo más seguro sería hacer que los niños durmieran juntos en la sala, sobre colchonetas improvisadas con mantas y almohadas. Quería mantenerlos cerca, vigilarlos y, al mismo tiempo, sentirme más segura. Mientras los acomodaba, no pude evitar notar cómo cada sombra se movía con lentitud en la pared, proyectada por la luz de las velas y el reflejo de la luna sobre los cristales. Una sensación de vigilancia invisible comenzó a envolvernos y por primera vez en la noche comprendí que algo extraño estaba ocurriendo en nuestra casa, algo que no podía controlar ni explicar y que probablemente no se detendría fácilmente. La noche avanzaba y la casa parecía respirar con nosotros. Me senté en el borde del sofá, observando a Leo y sus amigos acomodados en las colchonetas, sus respiraciones lentas y profundas, cada uno intentando conciliar el sueño mientras el silencio llenaba la sala. Por un momento sentí un alivio pasajero, pensando que tal vez todo era producto del cansancio, de los ruidos del viento o de nuestra imaginación. Pero entonces llegaron los sonidos nuevamente. Pasos suaves, lentos, recorriendo el patio, pausando por segundos, como si alguien midiera cada movimiento antes de continuar. Intenté calmar mi mente, buscando explicaciones racionales. Tal vez algún vecino había pasado cerca de la casa, o el viento hacía crujir los marcos de las ventanas y las ramas de los árboles rozando las paredes. Pero algo en esos pasos no coincidía con ninguna causa lógica. Eran demasiado precisos, demasiado deliberados. Mi estómago se llenó de un nudo de ansiedad, y una parte de mí deseaba no mirar hacia el patio, mientras otra parte no podía resistir la curiosidad y el miedo. Mientras observaba, noté que las sombras proyectadas por las velas ya no seguían las leyes naturales de la luz, se alargaban y encogían de forma irregular, torciéndose como si tuvieran voluntad propia. Era un movimiento casi imperceptible, pero constante, que hacía que el patio pareciera respirar. Las plantas se agitaban sin viento, los objetos parecían desplazarse unos milímetros cada vez que desviaba la mirada. Un pequeño adorno que había dejado junto a la puerta, un colgante de metal con forma de luna, desapareció y reapareció cerca del cristal. No escuché pasos ni choques. Simplemente apareció ahí, como si manos invisibles lo hubieran movido. Sentí cómo mi respiración se aceleraba. El aire parecía más denso, como si cada inspiración costara más trabajo. Mi corazón golpeaba con fuerza y tuve que apoyarme en la pared para no perder el equilibrio. La sensación de estar vigilada se volvió insoportable. No era solo miedo, era la certeza de que algo estaba ahí, analizando cada uno de mis movimientos desde las sombras, esperando el momento adecuado para mostrarse. Caminé despacio por la sala, intentando mantener la calma. Quería convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Me asomé a la habitación de los niños. Dormían profundamente, ajenos al extraño ambiente que llenaba la casa. Pero incluso su respiración sonaba distinta, acompasada con un ritmo que no era el mío. Cada crujido del piso hacía que el miedo se deslizara por mi espalda como una corriente helada. Por un instante, pensé que estaba perdiendo la razón. Que tal vez la tensión, la oscuridad y los recuerdos del Halloween reciente me estaban jugando una mala pasada. Pero cada vez que miraba de nuevo hacia el patio, el mismo peso invisible regresaba, presionando mi pecho, recordándome que no era mi mente la que inventaba todo eso. Era algo real, algo que había estado ahí desde el principio, esperando que yo lo notara. Pasaron horas así,
con el viento colándose por la puerta entreabierta, trayendo consigo susurros que apenas podía distinguir, mezclados con el olor persistente y extraño que aún parecía flotar desde el cuarto de Leo. No podía dormir ni relajarme, consciente de que algo estaba allí, justo afuera de nuestra puerta, invisible pero intensamente real. Sentada entre los niños, con la mirada fija en el patio, comprendí que aquella noche no sería como cualquier otra. Algo nos estaba observando, algo que no quería ser ignorado ni olvidado y que tal vez nos acompañaría hasta el amanecer. Alrededor de las 3 de la mañana, el silencio en la casa era absoluto, salvo por el leve crujido de las vigas y el susurro del viento que se colaba por el patio. Me mantuve sentada en el borde del sofá, los ojos fijos en la puerta de vidrio que daba al exterior. Cada sombra parecía más densa, cada movimiento más calculado. La sensación de ser observada se había vuelto insoportable. Era como si el patio mismo respirara, evaluando cada uno de mis gestos. Fue en ese instante, cuando mi mirada recorrió el patio con más atención que nunca, que lo percibí. Una silueta infantil emergía entre las sombras, inmóvil y extrañamente quieta, diferente de cualquier niño que hubiera visto antes. Su contorno apenas se delineaba con la luz amarilla que se filtraba por la ventana y se reflejaba en los ladrillos húmedos del patio, creando una sensación de irrealidad. No había gesto alguno de juego ni de curiosidad. Permanecía rígido, con una postura tan precisa que parecía más una figura tallada que un ser vivo. Mi respiración se detuvo por completo y sentí como un frío intenso recorría mi espalda mientras mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho, cada latido resonando como un tambor dentro del silencio de la noche. Sin previo aviso, levantó un brazo y apuntó hacia la calle vacía. Ese gesto, simple pero cargado de significado, me hizo sentir que trataba de comunicarme algo que mi mente no podía descifrar. Mis ojos se abrieron de par en par y parpadeé varias veces, temiendo que fuera un reflejo de la luz o una ilusión provocada por el cansancio y la tensión, pero la figura permanecía, tan concreta y extraña como un sueño del que no podía despertar. Cada segundo se prolongaba como una eternidad. El tiempo parecía haberse detenido alrededor de aquel niño, mientras yo permanecía inmóvil, con los músculos tensos y cada fibra de mi ser alerta, incapaz de apartar la vista o siquiera pensar con claridad. A mi alrededor, el cuarto conservaba la calma superficial de la noche. Los niños dormían profundamente sobre las colchonetas, sus respiraciones pausadas y regulares, completamente ajenos a lo que estaba ocurriendo en el patio. Esa conciencia me provocaba un extraño alivio, mezclado con un terror profundo e indescriptible, aliviada porque estaban a salvo, aterrada porque lo que acababa de presenciar desafiaba toda lógica y no podía garantizar que no regresaría en cualquier momento. El resto de la noche transcurrió con esa misma sensación opresiva. Permanecí sentada junto a ellos, inmóvil, observando cada rincón del patio, cada sombra que la luz de la luna transformaba en figuras móviles y extrañas. Cada crujido de la casa o el roce de las ramas de los árboles provocaba que girara la cabeza instintivamente, buscando señales de presencia. Mi mente estaba en alerta total. Ni siquiera cerrar los ojos era una opción. Sentía que algo más, intangible y silencioso, compartía el espacio con nosotros, algo que desafiaba toda explicación y cuyo alcance no podía comprender ni controlar. La noche se extendió, lenta e interminable, marcada por la certeza de que esa presencia había estado allí, observándonos, y que su existencia dejaría una huella imborrable en mi memoria. Cuando finalmente amaneció, la sensación de normalidad volvió, aunque débil y frágil. Los niños despertaron con alegría, hablando de dulces y disfraces, sin percibir nada fuera de lo habitual. Yo, sin embargo, sabía que la noche había cambiado algo en nuestra casa, en el aire y en mí misma. El recuerdo de la figura señalando hacia la calle vacía quedó grabado, vívido y perturbador. Comprendí que aquel Halloween no sería olvidado nunca, que el patio guardaba un misterio que nadie más podía ver
y que por más racionalidad que intentara aplicar, algo había estado allí observándonos y quizás todavía lo estaba.